Enseñanza espiritual 188. 1. Venid, discípulos amados, he aquí al Maestro. Vosotros me reconocéis por la esencia de mi palabra, yo os reconozco por vuestros actos. 2. En el mundo mis discípulos serán reconocidos por la limpidez de sus obras, y al llegar ante mi presencia, llenos de buen cumplimiento, les diré: vosotros sois en verdad mis discípulos, porque habéis practicado lo que os enseñé. 3. Luchad por alcanzar la espiritualidad, porque ella significa la liberación del espíritu. Ajustaos a mis leyes que son amorosas e infalibles y ellas regirán vuestra vida, porque todo cuanto os rodea, ya sea material o espiritual, vive dentro de mi ley. 4. El hombre, que es obra perfecta dentro de la creación, debe vivir de acuerdo con la gracia que he depositado en él. 5. No vengo a deciros que os apartéis de las obligaciones del mundo, instituidas por mí para vuestra conservación, satisfacción y perfeccionamiento. Sed equitativos y justos dando lo necesario a vuestro espíritu y a vuestro cuerpo. 6. He hecho libre al hombre desde un principio, mas su libertad ha sido siempre acompañada de la luz de la conciencia. A pesar de ello, él ha desoído la voz de su juez interior, alejándose del camino de la ley, hasta crear esas guerras fratricidas y sangrientas, en las que el Hijo se ha levantado en contra del Padre, porque se ha apartado de todo sentimiento de humanidad, de caridad, de respeto y de espiritualidad. 7. Ya deberían huir los hombres de la destrucción, de las guerras y evitarse una dolorosa restitución. Sabed que si no alcanzan a purificarse en el bien antes de llegar a mí, tendré que enviarles nuevamente a este valle de lágrimas y sangre, porque quien camina en sentido inverso a la perfección, no podrá llegar a mi seno. 8. ¿Cómo podrá llegar esta palabra a la humanidad? En la forma en que la hice llegar en los tiempos pasados, por medio de emisarios, profetas y discípulos. 9. Os estoy preparando para que hagáis llegar mis enseñanzas y revelaciones a todos los lugares de la tierra. 10. Si hoy sois ignorados, mañana seréis reconocidos. La misión de los nuevos apóstoles será reconstruir la moral entre esta humanidad. Esta lucha será intensa. 11. Orad siempre para que alcancéis fortaleza. Practicad para que alcancéis perfección. Velad, porque al espíritu lo acecha la bestia del mal bajo 1000 formas. 12. Dejo caer en vuestro corazón mis palabras como gotas de rocío que le dan vida, mas si pudieseis comprender cuanto os digo, cuán claro miraríais el camino. Sobre vuestro pensamiento derramo la paz y mi luz, porque también a través de él llegaréis a mi espíritu. 13. Venid a escuchar mi lección que vengo a daros en lenguaje espiritual, en el idioma universal del amor, que acerca a los hombres a su Creador. 14. Es mi palabra como nueva aurora de paz para vuestro espíritu, como rayo de luz que ilumina vuestro sendero. Mucho habéis escuchado esta voz y ya vais comprendiendo su sentido. 15. Me estoy manifestando en toda la humanidad, porque es el tiempo en que todo el mundo conocerá la espiritualidad, el tiempo de la comunión espiritual. El Cristo del amor está derramándose en sus hijos para que alcancen su salvación. 16. Hay muchos que sin haberme escuchado en este tiempo como vosotros, van buscando el mismo fin que perseguís, porque sienten que ha llegado el tiempo de la lucha del espíritu por comunicarse con su Padre Celestial. En el segundo tiempo os di a comprender que llegaría una etapa en que la humanidad conocería y desarrollaría la comunicación de pensamientos y recibiría mi sabiduría por medio de la intuición e inspiración. Entonces se acercó un fariseo y me dijo: si sois el Hijo de Dios, decid cómo es Él; si sois enviado del Padre, decid cómo es el Padre. Y yo le contesté así: el que conoce al Hijo, conoce al Padre, porque yo de Él vengo. 17. De cierto, yo he estado siempre en el hombre, mas para sentirme es necesario no dejaros llevar de los instintos de la materia. Cuando la humanidad despierte y se levante analizando lo que le he revelado, conocerá el sentido de la vida y el mandato que en ella existe. Será entonces cuando comience a dejar de sentir los dolores y las vicisitudes, porque habrá puesto sus potencias y sentidos al servicio del espíritu. 18. Si la vida de Jesús, el Nazareno, es de todos conocida, he ahí un ejemplo para que sigáis un camino en el cual yo soy la estructura del mundo que habitáis y el aire que respiráis. Yo soy la fuerza que hace que el hombre se levante a una vida superior.
Este mundo no es solo valle de lágrimas, es también, aunque pasajeramente, el lugar donde podéis tener satisfacciones, alegría y paz. 19. Conocedme y os conoceréis a vosotros mismos. 20. Veis cómo la humanidad ha pasado por este mundo, depurándose siempre por medio del dolor. Y es que no habéis sabido acercaros a mí, habiendo tenido siempre mi luz que os habla de lo pasajero de esta vida y la inmortalidad del espíritu. Por eso os hablo hoy en idioma espiritual, haciendo uso de vuestro lenguaje humano para hacerme comprender. 21. Oyendo habéis comprendido y adelantado, porque estas manifestaciones ya no las escucháis, ni las veis tan solo en la parte material, o sea superficialmente, sino que las analizáis en busca de su esencia. Ya no percibís en vuestro oído el sonido de la voz de aquel por quien os hablo, porque el eco divino de mi palabra ha encontrado resonancias en lo más íntimo de vuestro espíritu y de vuestro corazón. He aquí otra transfiguración de mi divinidad, porque yo, el Verbo del Padre, comunicándome así, hago que vuestra mente, que es finita, pueda comunicarse con la mente infinita del Padre. 22. Vuestro espíritu, que al recibir mi gracia se siente dignificado, me dice: Señor, llegáis a nuestro corazón como verdadero efluvio de amor. 23. En verdad os digo, que si de este modo estáis ya comprendiendo y viviendo mi enseñanza, estáis alcanzando espiritualidad, porque dejáis las vanidades y las satisfacciones superfluas, por venir a escuchar el concierto celestial. 24. Analizad cuantos muestre. Mirad cómo los hombres de ciencia, escudriñando el cuerpo humano, se han maravillado de su perfección. Y si ese cuerpo, que es un ser pasajero en esta vida, encierra tan prodigiosa perfección, imagináis la grandeza del espíritu, cuya naturaleza es inmortal. 25. Asombraos ahora de la inmensidad del mar, de las dimensiones de vuestro planeta, para tener en cuenta que vosotros sois más que todas esas maravillas, porque poseéis un espíritu que puede transportarse en un instante más allá de esos límites, y que cuando se encuentre purificado y habite en el reino del Padre, le serán mostrados todos los mundos. 26. Quien me ha escuchado pierde el temor de regresar a su origen y aunque se considere un solo átomo en medio de la creación, siente el íntimo goce de existir, porque es hijo del Padre Celestial. 27. Cuando dejéis este mundo, seréis como gota de rocío que siga vivificando todo lo creado. Yo os digo, Dios, el infinito, el eterno, está en toda la creación, es la esencia que todo lo anima. En las criaturas contempla toda la belleza de su obra y experimenta el goce que existe en los frutos de su inspiración, porque todo habla de él, todo lo glorifica y le rinde homenaje. 28. En toda manifestación de vida está, porque él es el autor de todo lo que existe. Meditad en esto y comprenderéis que la muerte no existe. 29. He aquí mi lección de este día, lección que como todas las que os he dado, quiero que quede anotada en ese libro, que será herencia para las generaciones venideras. El tercer testamento. 30. Este es el tercer tiempo en el cual daréis un paso adelante. El tiempo en que me buscasteis por medio de símbolos, ha pasado. Ahora se abre una nueva era delante de vuestra vista, mas no un nuevo camino. Yo no he venido a destruir vuestra simiente, ni a confundiros con palabras extrañas. No os digo, que desconozcáis el mensaje espiritual que os dejé en los tiempos pasados, solo vengo a continuar mi lección comenzada, la cual había dejado en su segunda parte. 31. Cuando en aquel tiempo surgió Cristo en la plenitud de su vida humana para anunciar a los hombres la llegada del reino, sorprendía a aquel pueblo celebrando ritos y ceremonias, por lo que le dije, que no se olvidara de la ley por dar cumplimiento a las tradiciones. Mas luego con mi palabra y con mis obras abolí todas las prácticas superfluas, para dejar solamente en su corazón la ley que entregué a Moisés, porque con mi vida, mis obras y mi sangre os enseñé a darle cumplimiento. Pero también os enseñé nuevas lecciones, propias del tiempo en que yo vine y de acuerdo con vuestro desarrollo espiritual. Esa era la segunda parte del gran libro de mi sabiduría. Os enseñé una forma de orar más pura, para que ella hiciera florecer vuestro amor a Dios y a vuestros semejantes. 32. En este tiempo me reconocisteis como amor. Os hice saber el porqué de mi venida, os revelé la vida espiritual, os anuncié mi nuevo advenimiento, el nuevo tiempo.
y os dejé preparados para que, llegado el instante, pudieseis recibir mi tercera lección, la tercera parte de este libro que hoy se encuentra abierto delante de vuestro espíritu. 33. Hoy vuelvo a los hombres en medio de los rumores de guerra, de los acontecimientos y señales con que os predije mi llegada. Sin embargo, los hombres no me han sentido. 34. En medio de este silencio, de esta humildad, en este rincón de la tierra estoy haciendo vibrar mi palabra a través del entendimiento humano, llamando a los hombres, despertándolos a una nueva vida, regenerándolos con mi enseñanza persuasiva y dulce, despertando en ellos sus dones adormecidos, para levantarlos en los caminos a imitar a su Maestro. 35. Debo deciros que en este tiempo os encontré envueltos en mayor fanatismo religioso o idólatra que en ninguno de los pasados, y a la vez vuestro espíritu más desnudo de virtudes que nunca. Ahora os pregunto, después de haberme oído por años y años a través de esta comunicación, ¿quién siente que yo haya venido a destruirle sus principios? ¿Quién cree sentirse confundido o ve destruida su fe cristiana? De cierto os digo, que lo que os revelé en los primeros tiempos, os lo he venido a recordar, porque lo habíais olvidado o desvirtuado. Que lo que los hombres os habían ocultado, yo lo he venido a sacar a la luz, y lo que estaba guardando en mi arcano, os lo he venido a revelar. Esta era es de libertad espiritual. Los hombres están iluminados por la conciencia y sabrán elegir el camino certero. 36. A través de un ambiente donde flotan las tinieblas del materialismo y del pecado, han cruzado mi rayo y mis enviados espirituales. 37. Habéis meditado en estos instantes y reconocéis, que en verdad, no estáis adorando a un Dios distinto del que ayer adorabais. Que nadie ha cerrado las puertas de vuestro corazón hacia María, la Virgen y Madre Universal. Que esta doctrina ha fortalecido vuestra fe y aumentado vuestro conocimiento en la vida inmortal del Espíritu, y que aquellas máximas de amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos, de amaros los unos a los otros, las he venido a escribir en vuestro espíritu con la luz de mi palabra. 38. Solo he venido a apartar de vuestro corazón lo superfluo, aquello que no os dejaba progresar. Por eso acabo de deciros que he venido a libertaros espiritualmente, para que podáis encontrarme y sentirme en cualquier instante o lugar, y en vez de preguntar al mundo lo que él no os podrá contestar, lo preguntéis espiritualmente a vuestro Padre y recibíais de su caridad el pan del Espíritu. Así cuando hayáis ofendido a vuestro Dios en la persona de vuestro hermano, sepáis pedir perdón si le ofendisteis o sepáis perdonarlo si os ofendió. Y yo os perdonaré, porque a quien no hayáis ofendido, no podrá otorgaros el perdón del mal que a otro hicisteis. 39. Discípulos, si ya no os sorprendéis de que yo haya venido en este tiempo entre vosotros, tampoco os sorprendáis que el mundo espiritual se manifieste entre vosotros. 40. Desde el principio de la evolución de la humanidad, el Padre prometió la manifestación de la existencia de aquel mundo, de aquella vida. En verdad os digo, que aquel mundo siempre ha estado en contacto con el hombre por mi voluntad. En vuestro principio prohibí que la humanidad invocase a los espíritus, porque el tiempo no era llegado, ni encarnados ni desencarnados se hallaban preparados para esa comunicación. 41. Es Elías en este tercer tiempo el precursor de mi llegada, a quien le di la llave para que abriera las puertas del mundo espiritual de luz, para que sus moradores tuvieran acceso en el mundo material, así como en los hombres les permití que penetrasen en el más allá y hubiera aproximación, armonía y caridad entre unos y otros. 42. Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la tierra desobedientes, curiosos e impacientes que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, donde las tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi divinidad. 43. Mi obra es otra. Hasta que os consideré capacitados y conscientes para alcanzar estas enseñanzas, vine a traeros esta gran lección, una de las mayores que a este mundo he dado, para que por medio del Espíritu aprendáis a mirar, a interrogar, a comprender y a descubrir. Mas al abriros este horizonte, os he enseñado una ley que os prohíbe engrandeceros por medio de estos dones, y hacer lucro o mal uso de ellos. En este tiempo y cuando habéis penetrado en mi doctrina, algunos han sentido temor, otros desconfianza, algunos hasta confusión, y no ha faltado quien sienta horror por la palabra espíritu, sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado su Creador, quien también es espíritu.
¿Quién os inculcó ese temor? ¿Quién os hizo sentir aversión por el espíritu? ¿No habéis meditado en que ese cuerpo o materia que tanto os apegáis, solo es polvo que a la tierra tornará y solo quedaréis en espíritu para una eternidad? ¿Qué haréis cuando os encontréis en ese estado? ¿Huiréis de vosotros mismos? 44. Para ayudaros en vuestra misión, os concedo el tiempo necesario para vuestro estudio, y para aliviar vuestras necesidades y sufrimientos, os envío a mis siervos espirituales, verdaderos ángeles de caridad, luz y paz. Confiad en que esta comunicación no ha sido por voluntad del hombre sino por inspiración divina. 45. No confundáis esta comunicación con aquella que libremente hacen los hombres bajo su propia voluntad, inspirados unos en la ciencia, otros en la curiosidad y otros más en las supersticiones. 46. Si vosotros observáis, encontraréis que esas dos manifestaciones están presentes entre la humanidad. Desde el primer hombre quien a la vez oyó la voz de su Señor que le señalaba el camino de la luz, escuchó otra voz que le incitaba a la desobediencia y al orgullo. Ve desde ahí la lucha del hombre bajo la influencia de esas dos fuerzas, la del bien y la del mal. Si desde entonces conoce el hombre la ley natural y se siente iluminado por la luz de la conciencia, también desde ahí siente la acechanza de las tentaciones. 47. Os digo todo esto para robustecer vuestra fe y vuestro conocimiento. No faltéis al respeto a mis emisarios o mensajeros espirituales, porque si pudieseis contemplar la gracia de que están revestidos, confesaríais que mi Salomón en el esplendor de su trono tuvo la majestad de estos siervos. 48. Que dieran las naciones que se desangran y perecen bajo las pestes y el hambre, porque ese mundo de paz y de caridad se presentase entre ellas y pudieran escuchar su voz de consuelo y de amor. 49. Fluido llamáis a esa fuerza con que esos seres sanan vuestras dolencias físicas o morales. Y en verdad, en ese fluido está el bálsamo. Es el mismo con el que Jesús dio vista al ciego, movimiento al paralítico, habla al mudo, con él curó al leproso y resucitó al muerto. 50. Nadie llega limpio ante mi presencia, mas si alguno llegara limpio, de este camino no saldrá manchado. En este tiempo en que Elías, por mandato divino, vino a abrir las puertas del más allá a los hombres, yo haré comprender a la humanidad que esta comunicación no fue una profanación de quienes la practicaron, sino una gracia reservada por el Padre para los hombres de este tiempo y que será precursora de la comunicación de espíritu a espíritu, después de 1950, cuando aquella gracia os sea retenida. 51. Preparaos para que después de este tiempo no vayáis a caer en impostura, en mistificación, porque aún tengo muchas lecciones reservadas que revelaros. No será vuestra imaginación la que forje falsas revelaciones o inspiraciones. De los cielos vendrá la luz al hombre preparado, para que hable con mi verdad a sus semejantes. 52. Se acerca el tiempo en que los hombres abandonen las armas, las ambiciones y los odios, para ir en busca de lo espiritual, y de entre las multitudes surgirán los apóstoles cuya palabra será escuchada y su huella seguida. Esto será en el tiempo de la guerra de ideas, de religiones y doctrinas. 53. Será grande esa batalla, más terrible que las que han sido originadas por las ambiciones del poder terrenal, porque la paz huirá de los corazones, las mentes se ofuscarán por las tinieblas del fanatismo y no se escuchará la voz de la conciencia y la razón. El fanatismo se removerá hasta su fondo y multiplicará sus fuerzas, levantando templos y haciendo ostentación. Unos sucumbirán abrazados a su ídolo, pero otros abrirán sus ojos a la luz y serán rescatados de ese abismo. 54. Hoy os parecen muy lejanas todas estas profecías, sin embargo su cumplimiento está próximo. Los ojos de los hombres verán caer de su pedestal a los ídolos, a los falsos dioses y a los grandes templos que han sido orgullo y vanidad de las religiones. Pero no seréis vosotros quienes públicamente desmintáis a quienes mientan, esa misión la cumplirán otros. Vosotros estaréis preparados con la palabra, el corazón y la mente, para que vuestro espíritu trabaje por la salvación de esta humanidad con verdadero amor. 55. Ante el torbellino desatado no huiréis, ni buscaréis las catacumbas para ocultaros, antes bien permaneceréis serenos en medio del huracán. Ya veréis a los hombres despertar de su letargo, estableciendo comparación entre una religión y otra. Y al encontrar en todo la imperfección humana, preguntarán, ¿qué es el espiritualismo?
Entonces mis emisarios y apóstoles, sin pregonar ni prevaricar, sin hacer alarde de ninguna clase, mostrarán la pureza, la sencillez y la luz de esta doctrina, y el mundo se inclinará persuadido de su verdad. 56. Habrá grandes luchas, seréis perseguidos y calumniados. Encontraréis la contradicción por doquier y a veces grandes y razonados argumentos. Mas no os dejéis impresionar por la palabra de los hombres, porque si ella no está apoyada en obras de verdad, será tan solo palabra vana. 57. Si tenéis confianza en mí y os preparáis, hablaré por vuestra boca, y estaréis conscientes de las obras que yo haga por vuestro conducto. 58. La humanidad comenzará a presentir el verdadero camino y a buscarme, como yo lo he esperado, con el Espíritu. Todo aquel que reconozca que lleva al Padre en su propio corazón, dejará al instante de ser enemigo de su propio hermano y semejante. Será cuando surja el perdón, la reconciliación, la caridad y la fraternidad. 59. Entonces podrán los hombres decir que han visto a Jesús, que ha descendido de su cruz para decir al mundo: la sangre que he vertido por vuestra salvación, ha cesado de manar, heme aquí por siempre con vosotros. 60. Pueblo. He recibido ante mi palabra a buenos y a perversos, a hombres de todas las tendencias, a quienes me aman y a quienes me han vuelto la espalda, porque todos son mis hijos, a todos amo igual y todos me amarán y servirán también. 61. Hoy vengo a uniros a todos, ya que no os bastó mi sangre derramada en el segundo tiempo, porque no habéis sido capaces de llevar a cabo la obra de fraternidad y amor que mi doctrina vino a enseñaros. 62. ¿Hasta cuándo vais a convenceros de que solo en el cumplimiento de mi ley podéis encontrar la salud, la felicidad y la vida? Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir, pero os habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar, para que el hombre logre disfrutar de la fuente de vida eterna que existe en lo divino. 63. En este tiempo tendrán que oírme los orgullosos y los necios, los materializados y los incrédulos, y en su corazón que ha sido como tierra estéril para mi simiente, volveré a sembrar hasta que de las rocas broten flores. 64. Sobre todo espíritu derramaré la fuente de mi gracia hasta purificarle. Mas no serán ya las aguas del Jordán, sino la luz de mi gracia, de mi justicia, la que al tocar esos espíritus, les despierten para que escuchen la voz de su conciencia, que les encaminará a la oración, al arrepentimiento y a la regeneración. 65. Estoy cumpliéndoos lo que os prometí en el segundo tiempo. Os lo anuncié cuando os permití comprender, a través de mi palabra, que llegaría una era de paz y de espiritualidad. Ahora estáis viviendo en esa era en la cual serán borradas las tradiciones, los ritos, las ceremonias, los símbolos e imágenes, librándose vuestro espíritu de prejuicios, de fanatismo e idolatría para adoptar el verdadero culto hacia Dios. 66. Cuando estas palabras lleguen a los oídos de los materialistas, estos se sonreirán con incredulidad ante mi doctrina y ante mis profecías, pero nunca el escepticismo del hombre me ha herido. 67. En el segundo tiempo aconteció, que cuando llegó la buena nueva de mi enseñanza a las grandes ciudades y a los grandes imperios como Roma, los hombres también se sonrieron al saber que Jesús era un pobre Galileo a quien seguían unos cuantos pescadores, tan pobres y humildes como él. Sus mofas no me lastimaron, porque sabía que no me conocían. No comprendían que mi poder radicaba precisamente en aquella humildad, y que mi fuerza estaba en aquella palabra llena de amor y de justicia, que a muchos les parecía incomprensible y otros la juzgaban como imposible de llevar a la práctica. 68. Cuando supieron que Jesús había muerto crucificado como si se tratara de un malhechor y que aquella muerte serviría de escarmiento a sus discípulos y seguidores, no contaron con que aquella sangre serviría para fecundar la simiente que hacía poco se había sembrado. 69. Surgió de entre los escépticos la fe, entre los creyentes brotó el sacrificio, brilló la luz de la esperanza entre los esclavos, entre los oprimidos, y por doquier se escuchaban las diversas enseñanzas del Redentor en los labios de los hombres, clamando justicia y hablando de amor. Una fuerza superior envolvió el espíritu de los hombres de fe, y aquella fuerza desbordada fue como un torrente al que ningún poder humano pudo ya contener. 70.
Era una corriente impetuosa que avanzaba de ciudad en ciudad y de comarca en comarca, que bajaba los valles y ascendía las montañas. No había un hogar, ya se tratase de una choza o de un palacio, donde aquella influencia no llegara. Era el río de la vida que venía a desbordarse sobre los campos muertos, era mi justicia siempre amorosa la que llegaba a los hombres para lavar sus espíritus y juzgar sus obras. Cuando aquel torrente cesó de correr, un nuevo mundo surgió a la luz, una nueva humanidad apareció en la tierra y sin embargo, era la misma. 71. La luz de una nueva enseñanza la había sacado de su letargo, para ayudarla a dar un paso en el adelanto espiritual que la conducía hacia el ser perfecto a quien llamáis Dios y Padre. Por eso ahora os digo, hombres escépticos y materialistas, que cuando oigáis estos rumores de que he estado entre los hombres, comunicándome con ellos a través de su entendimiento, y cuando lleguéis a enteraros de las enseñanzas contenidas en mi doctrina, no vayáis a sonreír burlonamente, ni vayáis a juzgar como de imposible realización humana las enseñanzas de mi obra, de esta obra que os estoy encomendando, porque más tarde os dolerá el haberos resistido a escucharla, cuando veáis el florecimiento de ella. Más bien, cuando sintáis que la fuerza del torrente azota vuestras puertas, abridlas y dejadlo entrar. Yo os aseguro que solo se llevará lo que encuentre de impuro, porque lo bueno que hubiera en vuestra vida, lo respetará. 72. Con esto os doy a entender que debéis aprender a analizar la esencia de esta palabra, para que os enteréis poco a poco de mi verdad al profundizaros en ella, porque en esa meditación llegaréis a convenceros de que la realización de muchas de las profecías dadas en anteriores tiempos, en verdad se están realizando, así como muchas de las profecías que os entregaron mis enviados, cuando os anunciaron la llegada del Espíritu de verdad, del Espíritu de consolación. 73. Mi paz sea con vosotros.